Bien, hermanos, abran sus Biblias, por favor, en Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, y vamos a leer desde el verso 67. Nosotros estamos en una serie que hemos titulado Los Cantos de Navidad. Y hoy particularmente estaremos estudiando el segundo de nuestros cantos de Navidad. ¿Recuerdan cuál fue el primero la semana pasada? El Magnificat, ¿verdad? El Magnificat, ¿quién lo cantaba? María, ¿verdad? Ya aprendimos entonces de María y de su cántico. Ahora vamos a aprender el cántico de Zacarías, ¿verdad? Conocido en la historia como el Benedictus, ¿verdad? El Benedictus. Vamos a leer entonces en Lucas capítulo 1, versos 67 hasta el 80. ¿Lo tiene? Yo sé que ya les hice sentar, pero ¿qué tal si nos ponemos de pie y leemos nuevamente? Perdónela. Verso 67 en adelante, leo en favor de todos. Dice así la palabra del Señor. Entonces, su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres al acordarse de su santo pacto. Así lo juró Abraham, nuestro padre. Nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos, para que le sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. Y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente, para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar a nuestros pasos por la senda de la paz. El niño crecía y se fortalecía en espíritu, y vivió en el desierto hasta el día en que se presentó públicamente al pueblo de Israel. Esta es la palabra del Señor. Podemos sentarnos. Como en el caso de la semana anterior, el Magnificat, este canto toma su nombre, Benedictus, de la primera palabra que aparece en el texto bíblico, bendito, cuya traducción al latín es benedictus, ¿verdad? Por eso este canto toma ese nombre, es la primera palabra que se encuentra en el cántico. La primera pregunta que ese texto nos va a contestar es referente a la autoría de este cántico. Verso 67 nos dice que es un cántico de Zacarías. Entonces, su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó. El autor, como toda canción que tiene un autor, este cántico tiene una autoría, un autor, un compositor, y ese compositor es Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Repasemos un poquito la historia de Zacarías para que veamos el contexto de nuestra narración. Nosotros vemos en el capítulo 1, verso 5 al 7, la narración acerca de Zacarías. Mire conmigo en su Biblia en Lucas capítulo 1, versos 5 al 7, un poquito de la historia de quién es Zacarías. En tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías. Así que Zacarías era un sacerdote, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth, ¿recuerdan a Elizabeth la semana anterior, a quien María fue a visitar? También era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios, obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero había un problema con ellos. Verso 7. Pero no tenían hijos,
¿Por qué? Porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Ese es Zacarías. Zacarías es un sacerdote ya avanzado en años, que era un hombre justo delante de Dios, cumplía los mandatos del Señor, pero tenía un problema, que no tenía hijos. Y eso en la sociedad judía era realmente un problema, porque en los hijos, en un sentido, estaba visto la bendición del Señor. Herencia del Señor son los hijos. Bendito es el fruto del vientre de una mujer. Y en la sociedad judía era mal visto que una mujer no pudiera tener hijos o que una familia no tuviera hijos. Así que tenían este problema, un hombre avanzado en edad, sin hijos. El texto nos sigue diciendo en el capítulo 1 que tuvo una experiencia. Él como sacerdote tenía que entrar al templo y ofrecer incienso. Algunos dicen que era la única ocasión en toda su vida en que Zacarías podría llegar a hacer esto, porque habían muchos sacerdotes y el turno le tocó solamente una vez en su vida, y este es el turno de él. Entra al templo de Dios a ofrecer incienso en la presencia del Señor. Estando en ese momento, en ese lugar, se le aparece un ángel y el ángel le da un anuncio. El anuncio es que él va a tener un hijo. Mire el versículo 13 del capítulo 1. El ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Así que ese es el anuncio del ángel. El ángel le dice: Zacarías, tú has orado por esto y vas a tener un hijo, y se va a llamar Juan. Zacarías, este viejo sacerdote sin hijos, no cree en el anuncio. Y en el versículo 18 nos dice: ¿cómo podré estar seguro de esto? Imagínense usted cuestionando a un ángel. Piense por un momento, se le aparece un ángel y le dice algo a usted, y usted dice: ¿y yo cómo puedo tener seguridad de eso? A ver, a Gabriel, al ángel Gabriel, nadie lo cuestiona. Es un ángel que se te está apareciendo. Y el Zacarías le dice: ajá, ¿y yo cómo voy a tener certeza de eso? Ya que yo soy anciano y mi esposa es de edad avanzada. Y mire lo que le responde el ángel Gabriel, verso 19. Yo soy Gabriel. Como quien dice: usted no sabe quién soy yo. Y estoy a las órdenes de Dios. He sido enviado para hablar contigo y darte buenas noticias, pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, vas a quedar mudo. Y en realidad era sordo también, porque más adelante, no es en serio, más adelante cuando le van a poner el nombre en el registro, en el bautismo del niño, a él le tienen que dar señas para ver qué nombre quiere. Él tampoco oía. Dios lo dejó sordo, lo dejó también sin voz, mudo. Así que, mis hermanos, aquí está este hombre, un sacerdote, un hombre de templo, que cuando se encuentra con el ángel del Señor y le da un anuncio, el hombre cae en incredulidad. Y mis hermanos, es la disciplina de Dios que lo deja sordo y mudo. ¿Ha pensado usted qué haría usted en 9 meses de silencio? ¿Qué harías tú si Dios te cerrara la boca y los oídos por 9 meses? Sin oír noticias, sin escuchar la voz de tu esposa, de tus hijos. Bueno, esa es la experiencia de nuestros hermanos sordos, y no es una experiencia de 9 meses, es una experiencia de toda su vida. Y yo que les conozco un poquito más y que estoy aprendiendo a conocer su mundo, algo que me han dicho y que yo he visto es que cuando tú no puedes hablar ni oír, te vuelves un excelente observador. Y yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú miraste a tu esposa a los ojos? La incredulidad, mis hermanos, y la desobediencia traen la disciplina de Dios. Cuando nosotros caemos en desobediencia o en incredulidad, Dios trae su disciplina. Pero la disciplina de Dios, que al comienzo se torna desagradable y para nada agradable, porque a ninguno le gusta ser disciplinado, al final se torna en una enorme bendición. ¿Saben por qué? Porque estos 9 meses de silencio para Zacarías fueron muy importantes. Yo creo que Zacarías podría unirse a lo que dice el Salmo 119.
el ser afligido me ha hecho bien. Escuche eso otra vez. El ser afligido me ha hecho bien. ¿Puedes decir tú eso en tu vida? Que el haber pasado por el horno de fuego, por la disciplina de Dios, te ha hecho tanto bien. Porque Zacarías en esos 9 meses, ese silencio lo llevó a la introspección, a verse a él mismo. Pero no solamente a la introspección, lo llevó seguramente a la Dios inspección, a la biblio inspección y finalmente, como vemos en el verso 68, a la adoración. Porque el verso 67, el verso 68 constituyen sus primeras palabras después de 9 meses bajo la disciplina de Dios por su incredulidad. ¿Qué son las primeras palabras que expresa Zacarías después del proceso de disciplina de Dios, donde le quita la voz y no le permitió oír? Lo que encontramos en el verso 68. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Mis hermanos, es cuando Dios nos cierra la boca al poner delante de nuestros ojos sus milagros, que nuestra fe se expande hacia lo que no vemos. Dios literalmente le cerró la boca a Zacarías poniéndole a Juan su hijo delante de él. ¿Tú no crees? ¿Tú no crees que vas a tener un hijo? ¿Tú no crees que Dios puede darte un hijo en tu vejez? Cierra la boca y mira. Y por 9 meses Zacarías sufrió también dolores de parto. Y viendo a Dios actuando en el vientre de su esposa y trayendo a la luz a su hijo Juan. Cuando eso ocurre, cuando Dios nos cierra la boca poniendo delante de nuestros ojos sus milagros, es que nuestra fe adquiere una nueva dimensión. Y ahora no solamente podemos creer lo que vemos, sino que podemos creer lo que no vemos. Porque lo que Zacarías dice en este canto, en el Benedictus, son cosas que él todavía no está viendo. Pero son cosas que se mueve hacia la fe, profetiza sobre esas realidades que él no ve. Así que, mis hermanos, la primera pregunta que responde nuestro texto es respecto a la autoría. ¿Quién escribió este canto? Zacarías. La segunda pregunta que el verso 67 nos responde es respecto al género de este cántico. Y el género es una profecía. Mire conmigo. Entonces su padre, verso 67, Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó. Esto no es una salsa, no es una bachata, no es un vallenato, es una profecía. Ni siquiera es un canto gregoriano, que de hecho esto lo han convertido en un canto gregoriano. Pero el género, si quisiéramos llamarlo de alguna manera, de este cántico es una profecía. Ahora bien, yo sé que escuchamos la palabra profecía y eso tiene hoy en día una cantidad de significados muy diversos. Por ejemplo, para muchos profecía es lo que le dieron cuando fue a cierta iglesia y le hablaron al oído y le hablaron del futuro. Ayer me hablaba alguien en una visita que le dijeron al oído: te va a llegar una platica. Pues sí, mañana es 15, ¿verdad? Tiene razón, qué profeta del Señor, mañana me va a llegar una platica. Sí, mañana me va a llegar una platica. Eso no es la profecía que tenemos aquí. Déjeme hacer un paréntesis en este punto para explicar un poquito qué es ese asunto de la profecía y cómo este texto nos modela la profecía que la Escritura nos invita a nosotros a considerar. Porque sé que esto de las profecías causa un gran revuelo entre nosotros. Si tú ves el contenido de esta profecía, lo que está haciendo realmente Zacarías no es traer una nueva palabra del Señor. Zacarías no está diciendo así dice el Señor. No. Más bien lo que Zacarías está haciendo es, porque este cántico, al igual que el de María, está lleno de textos del Antiguo Testamento. Lo que Zacarías está profetizando son puras cosas que están en el pasado, en cosas que Dios ha hecho. Compruébelo conmigo. Verso 70. Como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas. Él está diciendo, esto que estamos viendo hoy, que Dios nos ha enviado un Salvador, es lo que se prometió en el pasado, ¿verdad? Verso 73, así lo juró pasado a nuestro padre Abraham. Nos concedió que fuéramos libres del temor. Lo que Juan está haciendo es mirando las escrituras, el Antiguo Testamento, para interpretar lo que está sucediendo en el presente. No está diciendo esto es una nueva revelación y esto es lo que va a pasar, no.
Zacarías no trae una nueva revelación. Él simplemente está viendo el cumplimiento de las promesas que Dios había hecho a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y a los profetas, que él llama santos profetas. En otras palabras, hermanos, la profecía de Zacarías ve la revelación en la Biblia y dice: esto es lo que está pasando hoy. El neoprofetismo, que es lo que escuchamos en muchas iglesias hoy en día, no es eso. El neoprofetismo dice: esta es la revelación de Dios y va a pasar en el futuro. La profecía de Zacarías es: esto es lo que Dios dijo y es lo que estamos viendo. El neoprofetismo dice: esta es la palabra del Señor y lo verán en el futuro. Y eso es una gran diferencia. Así que esta profecía, mis hermanos, es una profecía en el sentido de ver el presente a la luz de la revelación bíblica. No hay predicciones aquí, porque aun cuando Zacarías habla de Juan y de lo que será Juan, es lo que ya el ángel del Señor le ha dicho que será. Cuando él habla estas palabras acerca de Juan y de lo que Juan va a hacer, tiene mucho que ver con lo que el ángel le anunció que iba a ser Juan. Así que aquí no hay una nueva revelación. Esta es una profecía en el sentido de ver la escritura, interpretar la escritura a la luz de lo que está sucediendo en el presente. Así que ese es el género profético. Esa es la forma en que se nos da nuestro cántico. Tercera pregunta que el texto nos responde tiene que ver con quién inspira este canto. Toda canción tiene una inspiración, ¿verdad? Los autores de canciones dicen: yo me inspiré en mi esposa, en mi hijo, en mi hija, en una mañana, en un amanecer, ¿verdad? O estaba borracho y escribí esa canción, o lo que sea, ¿verdad? Pero siempre hay como algo que está inspirando la canción. ¿Qué es lo que inspira esta canción? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien inspira a Zacarías. Dice: lleno del Espíritu Santo. Mis hermanos, nosotros necesitamos ser mucho más conscientes de nuestra necesidad de la llenura del Espíritu Santo. Yo creo que si yo puedo ver una línea de pensamiento este año que para mí ha sido significativa, es esa, como pastor, y es: Jairo, tú no eres suficiente por ti mismo, tú no eres capaz por ti mismo, ni de guiar a tu familia, ni de criar a tus hijos, ni de liderar una iglesia. Tú necesitas al Espíritu Santo de Dios. Y es el Espíritu Santo que lleva a Zacarías de un estado de confusión y de incredulidad a uno de alabanza y confianza en Dios, en el Dios de las promesas. Es el Espíritu Santo que saca al viejo incrédulo y lo convierte en un hombre que ahora alaba al Dios, porque Dios sí cumple sus promesas. ¿Cuánto requerimos nosotros, hermanos, la llenura del Espíritu Santo? Sobre todo aquellos de nosotros que luchamos con la incredulidad. Sí que necesitamos al Espíritu Santo, porque muchas veces estamos en disciplina de Dios a causa de nuestra incredulidad, y necesitamos que el Espíritu Santo venga y nos convenza y nos dé la fe, y entonces poder ver a Dios en medio de nuestra vida. Así que, mis hermanos, resumiendo, la canción se llama Benedictus, la autoría; Zacarías, el género; profecía, la inspiración; el Espíritu Santo. Ok, esa es como la información de la tapa del disco, ¿verdad? Ya vimos la tapa del disco, ahora vamos a escuchar la melodía. ¿Estamos bien? Vamos entonces ahora a ver el cántico. El cántico está dividido en dos grandes bloques. El primero va del verso 68 al verso 75 y es Zacarías hablando acerca del ministerio de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús va a hacer? ¿Cuál va a ser su función? ¿Cuál es su rol? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en él? Y después, a partir del verso 76, y tú, hijito mío, es básicamente sobre el rol de Juan el Bautista en el plan de redención de Dios. Así que esos serán nuestros dos grandes puntos para poner el CD o el LP a rodar, ¿verdad? Vamos a poner a rodar el LP y vamos a escuchar juntos esta canción. Tiene dos partes. Es un cántico de redención en primer lugar, y en segundo lugar vamos a entender también nosotros que es una canción de un telonero. Es un cántico de redención. Benedictus o bendito básicamente implica que Dios es digno de alabanza. La traducción o la forma de entender eso es realmente que en el idioma original es la misma palabra que se traduce como elogio. Lo que Zacarías está diciendo es: Dios, tú eres digno de elogio. Ahora bien, la pregunta es: ¿por qué Dios es digno de elogio? Verso 68 nos dice:
porque ha venido a redimir a su pueblo. Mis hermanos, es un cántico de redención. Zacarías está viendo en estos momentos de la historia, en el nacimiento de su hijo, pero también en él como precursor del hijo que habría de nacer, en Jesucristo, está viendo la redención de Dios. Es un cántico de redención. Usted se preguntará qué hace Bob Marley aquí en la iglesia. ¿Qué es esa herejía, pastor? Bueno, Bob Marley popularizó una canción que se llama Redemption Song, canción de redención. Y él hizo popular esta canción y esta canción lo hizo popular a él. Y muchas de sus líneas, si usted lee la letra de esa canción, muchas de las líneas de esa canción tienen que ver realmente con un asunto de que la música nos libera. Como una expresión de que los seres humanos estamos atados, pero que podemos ser liberados a través de la música, ¿verdad? A través del amor unos por otros, a través de peace and love, ¿verdad? Que esa es la manera en que el mundo va a hallar su libertad. Y entonces él pone esta canción como su canción de redención. Él creía finalmente que la música y el cannabis nos liberaría de la esclavitud. Y si usted ve el mundo como está, creo que no tenía razón, ¿verdad? Porque no hay cosas que aten más que estos dos asuntos. Y es interesante, mis hermanos, porque lo que hace Bob Marley es reflejar el sentimiento de toda la humanidad. La humanidad entera siempre ha sentido la necesidad de liberarse de algo. Mire la historia de la humanidad y siempre la historia de la humanidad podría ser leída, y si hay algún historiador sería un buen trabajo de investigación, no sé si lo hay, pero siempre casi que la historia de la humanidad podría leerse a la luz de los intentos de liberación. En periodos de la historia la humanidad quiso liberarse de los imperios opresores, Asiria, Egipto, Grecia, Roma. En otro punto de la historia la humanidad quiso liberarse de la opresión feudal y vino la Revolución Francesa. Por momentos la historia ha sido teñida por sangre de dictadores y entonces la humanidad quiere librarse de la opresión política de las dictaduras. Vivimos desde hace algunos años el asunto de la opresión masculina y entonces vamos a liberarnos de la opresión masculina y vino todo el movimiento de liberación femenina. Vamos a liberarnos en los años 60 de la opresión sexual causada por la religión y la moralidad y vino todo el movimiento hippie y la revolución sexual que aún estamos viviendo los días de hoy, en el día de hoy. Así que casi que podríamos leer la historia de la humanidad bajo ese lineamiento. Esclavitud y el deseo de ser liberados, esclavitud y el deseo de ser liberados, opresión y el deseo de ser liberados. Toda la historia de la humanidad ha estado eso. ¿Sabe qué es lo paradójico de todo? Que la humanidad se jacta de su libertad. Que la humanidad que a sí misma entiende su historia desde opresión y libertad, se ve a sí misma como libre. Y realmente la humanidad no es libre. Cuando la historia nos demuestra que siempre se ha considerado esclava, porque las reacciones han sido hacia eso. Y decimos, ahora sí somos libres. Y después viene otra cosa, ahora sí. Y nos vamos a pasar los próximos 1000 años, si Cristo no viene antes, en esa realidad. Porque en el fondo de nuestro corazón, querámoslo reconocer o no, hay una sensación de que no somos libres, que estamos oprimidos, que tenemos una opresión. ¿Saben cuál es el problema de la humanidad? Que hemos entendido que la opresión son factores externos, que lo que nos oprime está fuera de nosotros y que si tan solo la humanidad fuera capaz de resolver los factores opresores fuera de nosotros, entonces seríamos verdaderamente libres. El factor común a cada intento de libertad de la humanidad es que lo hemos intentado por nuestros propios medios. Hemos querido nosotros ponernos encima de la montaña, en la cima de la montaña, queriendo ser dioses y definiendo lo que es bueno y malo. Y esto no es solamente de la historia de la humanidad moderna, podemos verlo desde Babel. En Babel vemos esa realidad. Construimos nuestras torres de libertades para ser vistos por los demás como libres. ¿Qué es lo que el mundo occidental se jacta ante el mundo oriental? Que el mundo occidental es libre. ¿Realmente somos libres? Construimos torres de Babel para mostrar que esta es una nación libre.
que aquí hay una democracia, ¿verdad? Y a veces se lo restregamos al país que tenemos al lado. Aquí sí, libres en realidad. Construimos nuestras torres de libertad, pero no es así. No es así, mi querido Bob, porque la verdad del asunto es que la libertad no se construye con un ascenso de la humanidad, sino con un descenso de la divinidad. La libertad humana no se construyó a través de nosotros subiendo a Babel hasta el cielo, sino el cielo descendiendo a través de una escalera hasta nosotros en la persona de Jesús. La libertad de la humanidad no se halló en el hombre llegando a ser Dios y la medida de todas las cosas. La libertad verdadera de la humanidad llegará cuando nosotros podamos entender que la divinidad ha descendido y ha venido a estar con nosotros. Porque lo que dice el verso 69 es: Dios nos envió un poderoso Salvador. La forma en que Dios vino a liberarnos fue descendiendo a nosotros a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Él nos redimió al enviarnos a ese Salvador. La redención de Dios está ligada con su encarnación. No hay otra manera en que podamos ser redimidos, en que podamos ser liberados de la esclavitud, sino a través de la persona de Jesús, quien vino a esta tierra, vivió entre nosotros, murió en la cruz del Calvario, pagó por nuestros pecados para darnos vida eterna. La redención y la encarnación están siempre ligadas. Mis hermanos, nosotros necesitamos entender que no somos libres haciéndonos dioses a nosotros mismos. Somos libres al ver al Dios que se hizo hombre y habitó entre nosotros para librarnos de nuestros enemigos y de su poder opresor. De eso es lo que precisamente se trata la Navidad. La Navidad es acerca de Dios, la divinidad descendiendo a nosotros en la persona de Jesús. ¿Para qué? Para rescatarnos a nosotros del poder del pecado, de nuestro corazón engañoso, de la vanidad de nuestra vida, que queremos construir nuestros pequeños reinos de una persona, para buscar nuestra propia libertad, implantando realmente Dios, viniendo en esta tierra, su trono en nuestro corazón. El hombre libre, mis hermanos, es aquel que ha sido conquistado por Dios. Esa es la verdadera libertad. El hombre que realmente es libre es aquel que ha sido conquistado por Dios. Así que lo que tenemos en este canto de Zacarías es el canto de un hombre que ve la redención de Dios. Dios nos ha redimido ¿cómo? Enviándonos, descendiendo a nosotros en la persona de Jesús, cumpliendo sus promesas a Abraham, cumpliendo el mensaje de los profetas. Así que eso es lo que cantamos en Navidad, que Dios vino a redimirnos. Pero este cántico no solamente tiene esta canción, sino que tiene también una segunda canción. Es un EP de 2 canciones. La primera canción es un cántico de redención. La segunda canción es la canción del telonero. Porque en los conciertos, antes de que haya el artista principal, siempre tenemos un telonero de fondo. Y el telonero se llama Juan. Juan el Bautista es el telonero de Jesús. Y él, Juan, va a traer un canto preparatorio. Versículo 76 se nos introduce en este cántico a la persona de Juan. Tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor. ¿Para qué? Prepararle el camino. Juan es el telonero de Jesús. Jesús va a entonar en su vida, en su muerte, en su resurrección, un hermoso cántico de redención que nosotros hemos oído y ha traído vida a nuestra vida. Pero antes de que Él viniera había un telonero que entonaría un cántico caracterizado por un llamado al arrepentimiento. Juan es la persona que hace consciente al pueblo de la necesidad de ser rescatado y perdonado de sus pecados. Es Juan el que mostraría las tinieblas al pueblo, el pecado al pueblo, el desvío de los caminos. ¿Para qué? Para que cuando entonces viniera la luz,
viniera el perdón, viniera aquel que es el camino, el pueblo clamara por eso. Déjenme ilustrarles eso de la siguiente manera. Si tú vienes esta mañana y me dices: pastor, yo sé que ya va a acercar Navidad y usted se va a ir, pero pastor, yo tengo un regalo para usted, y me trae como regalo un chaleco salvavidas. Pastor, yo pensé en usted y le regalo este chaleco salvavidas. Yo lo recibiré, te daré las gracias, pero no lo recibiré con mucho entusiasmo. Que yo digo: ¿para qué? Para una fiesta de disfraces, ¿verdad? Para jugar con mis hijos, pero lo recibo, te agradezco, pero no lo recibo con mucho entusiasmo. Pero si tú y yo nos vamos de paseo a un crucero por el Caribe y me caigo del barco jugando a lo Titanic, me caigo de la embarcación en medio de la noche avecinándose una tormenta, no sabes cuánto amaría que tú me envíes un chaleco salvavidas. ¿Captamos el asunto? El pueblo de Dios necesitaba entender primero su pecado, el extravío de sus caminos, la oscuridad en la que andaba, para que entonces cuando viniera la luz, el camino, el perdonador, pudieran decir: sí, yo soy, necesito a ese hombre, necesito esa redención. Lutero decía: el pecado primero te tiene que saber amargo, la vida, el evangelio, primero te tiene que saber amargo antes de saberte dulce. Porque hasta que yo no sea consciente de mi estado de perdición, hasta que yo no sea consciente de que yo soy ese hombre que está perdido, entonces yo no puedo desear al Salvador. Juan lleva a entender precisamente esto al pueblo, de que ellos están en alta mar, que ellos se han caído del crucero, que la tormenta se avecina, y que así como un buen telonero introduce a Jesús, literalmente introduce al Salvador, no al salvavidas, sino al Salvador, a la persona de Jesús. Mis hermanos, siempre que sus pastores se paran en este púlpito, somos nosotros teloneros. Y mi papel esta mañana es mostrarte, amigo que nos visitas por primera vez, o amigo que no conoces el evangelio, que ese hombre que está en alta mar, que esa mujer que está en alta mar eres tú. Que tu frustración, tu miedo, tu sensación de que algo te falta y no sabes qué es por una razón, y es que estás perdido y necesitas ser hallado. Estás en tinieblas y necesitas ser iluminado. Estás muerto y necesitas tener nueva vida. Estás atado y necesitas ser liberado. Estás lejos de Dios y necesitas estar reconciliado con Dios. Mi llamado de parte de Dios esta mañana para ti que no conoces a Cristo y que no has abrazado a Cristo como tu Señor en la vida, no como el Dios de tu boca, de sí, yo papito Dios, claro, yo con el de arriba, Full HD. No, sino una relación real donde realmente te importe lo que Él piense, donde a diario vienes a la Biblia y dices: ¿qué piensa Dios de esto? ¿Qué piensa Dios de aquello? ¿Qué quiere Dios que yo camine? Dios, ayúdame, me encomiendo, vengo, me someto a aquel que llamo mi Señor. Esa vida de entrega, de percibir que mis pecados han sido perdonados, que los peso y la carga de mis pecados ha sido quitada de mis hombros, que ahora tengo una nueva vida y que soy libre. Eso que llamamos relación con Dios solamente vendrá cuando entiendas tu real estado, que tú eres ese hombre y esa mujer que está perdido en alta mar, y que si Jesús no se mete al agua y te rescata, te vas a hundir y te vas a perder eternamente. Así que Juan es ese telonero para el pueblo de Israel, porque ese es su mensaje. Si usted lee el ministerio de Juan, es fuerte, tan fuerte que se enfrentó a la esposa de un rey, de un gobernador romano, y por eso le quitaron la cabeza. Porque Juanito no era Juanito, era Juan. Y era una persona de temer, que no tenía pelos en la lengua. Pecadores, arrepiéntanse. Un mensaje de urgencia, un mensaje desde el alma, como un hombre que predica en medio de una realidad de un mundo que se está perdiendo
y que está en llamas. Ese era Juan. Así que yo tengo dos llamados para ti esta mañana. Número uno, hoy puede ser el día de tu redención, en que tú escuches la canción de redención a tus oídos, a Jesús, que nació en un pesebre hace más de 2000 años. Él ya nació. Lo que hacemos en Navidad es recordar, no es volverlo a traer a la vida. Hoy puedes nacer tú de nuevo. Nacer porque estás muerto espiritualmente. Y Jesús vino para traer vida y vida en abundancia. Si tú quieres cómo yo puedo pasar de la muerte a la vida, si tú esta mañana reconoces: yo soy el perdido y necesito ser hallado, yo estoy lejos de Dios, necesito acercarme, yo estoy perdido y necesito ser rescatado, yo soy pecador y necesito el perdón de mis pecados. Si tú anhelas eso con tu alma, búscame al final y yo te voy a pedir que vengas y podamos conversar. Voy a estar aquí al final y quiero que, si ese es tu caso, no te vayas de este lugar sin dar la oportunidad de que puedas escuchar el evangelio, venir al Señor y decir: Señor, ese hombre soy yo y vengo a ti. Así que ese es un primer llamado para aquellos que nos visitan y no conocen al Señor. Hoy puede ser el día que escuches el canto y que te unas al canto de redención. En segundo lugar, quiero llamar su atención sobre el verso 74 y 75. Mírenlo en su Biblia, por favor. Nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos, para que le sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. Zacarías ve la redención como él la entiende, es una redención realmente no solamente espiritual, sino política, social. Él esperaba, y el pueblo judío esperaba a ese Salvador con la espada que acabaría con el imperio romano, ¿verdad? Y les daría libertad. Más adelante vamos a ver cómo Jesús dice acerca de Él mismo que Él es el siervo sufriente y que lo que vino fue a rescatarnos de nuestros pecados, de la opresión de nuestras almas, y que vendrá por segunda vez para traer orden político, para traer orden mundial, para redimirnos, darnos un nuevo cuerpo, una nueva realidad de vida y traer cielos nuevos y tierra nueva a nosotros. Pero Zacarías lo entiende así, él lo entiende como que Dios nos ha liberado del temor. Ahora bien, yo quiero invitarte a considerar para qué tú has sido liberado. Tal vez tu caso no es que tú estás atado todavía o que no has sido redimido. Tal vez tú digas: yo ya fui redimido, yo ya soy libre. Ok, ¿para qué? ¿Para qué fuimos libres? Lea su Biblia. Para que le sirvamos. Para que le sirvamos. Verso 74. Con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. Tú has sido liberado por el Señor con un propósito: para que le sirvas. Y esas son las paradojas del reino de Dios. Libre para servir. ¿Estás sirviendo? ¿Estás usando tu libertad para servir al Señor y sus propósitos? ¿Cómo estás haciendo uso de la libertad que Dios te ha dado en Cristo? ¿Usas tu libertad para servir a Dios y sus propósitos? Y si ya eres libre, ¿estás cumpliendo ese propósito de la libertad? Si no es así, yo te animo a que este 2019 puedas trazarte un plan para usar tu libertad bien. Gálatas capítulo 5, verso 16, creo, nos aconseja que no usemos nuestra libertad como ocasión de pecar. Soy libre, y ser libre se interpreta en puedo hacer lo que se me da la gana. Realmente la forma en que tú debes usar tu libertad es para servir en amor a otros. Así que si tú no estás usando tu libertad para eso, 2019 puede ser un año en que te hagas el propósito de: soy libre, he sido salvado, liberado. Pero eso tiene un propósito, y es que yo pueda servir a mi Señor. Y que 2019 sea el inicio de tu cumplir el propósito de tu libertad. Pastor, pero yo ya lo sirvo. Entonces la pregunta es: ¿cómo lo haces? Porque no solamente se trata de servirlo, no se trata de ser capaz de hacer las cosas, sino de hacerlo con santidad
Verso 75. Con santidad y justicia. El servicio al Señor no tiene que ver solamente con capacidad, tiene que ver con integridad, porque estamos hasta aquí, ustedes y yo, de siervos del Señor que se aprovechan de su carisma y de su capacidad para comunicar, pero que sus vidas son una total contradicción de lo que afirman decir y creer. Los siervos del Señor no solamente son buenos en lo que hacen, sino que en su vida sirven con integridad, con santidad. Servir a Dios con integridad. Oren por sus pastores y ancianos que fuimos presentados hoy, para que nosotros también podamos seguir sirviendo a esta iglesia con integridad. Pero también que tú puedas ver que Dios quiere no solamente que tú le sirvas, sino que lo hagas con integridad, con santidad, con justicia. Y número 2, viviendo todos los días en su presencia. A ver, vivir todos los días en su presencia. Zacarías es un hombre de templo, es un sacerdote que se la pasa en el templo, pero Zacarías ha entendido una realidad después de la disciplina de Dios por su incredulidad. Él ha aprendido que no es lo mismo vivir todos los días en el templo que todos los días en su presencia. Yo trabajo en esta iglesia y aquí permanezco de lunes a lunes. No es lo mismo, no asuman, ni yo puedo asumir que porque yo mantengo aquí estoy en la presencia del Señor. No, no es lo mismo vivir todos los días en el templo que todos los días en su presencia. Cultiva compañerismo con Dios. Búscale, ámale, pasa tiempo con Él en la intimidad. Cerrada la puerta, entra tu Padre y el que te ve en lo secreto te recompensará en público. Vive en la presencia de Dios todos los días de tu vida. Hay una expresión muy linda en el latín, coram Deo. Coram Deo es vivir cada día nuestra vida frente a la cara de Dios. Coram, cara, rostro, Deo, Dios. Vivir frente a Dios, al rostro de Dios. ¿Vives tu coram Deo? ¿Vivimos nosotros coram Deo con nuestra vida delante siempre del rostro de Dios? Cuando voy a mi oficina, cuando le hablo a mis hijos, cuando le hablo a mi esposa, cuando sirvo al Señor en la iglesia, lo hago coram Deo, delante del rostro de Dios. Quiera Dios que seamos hallados así. Mis hermanos, finalmente, como conclusión, somos libres para servir a Dios con alegría y viviendo cada día en su presencia. Oremos. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres, al acordarse de su santo pacto. Así lo juró Abraham, nuestro padre. Nos concedió que fuéramos libres del temor,
al rescatarnos del poder de nuestros enemigos, para que le sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. Señor, nosotros hoy entonamos ese canto de redención, porque lo escuchamos en la persona de Jesús, quien vino a rescatarnos del engaño de nuestro corazón, que nos hacía creer que la libertad la íbamos a hallar eliminando opresores externos. Si tan solo yo me pudiera liberar de esto, liberar de aquello, si tan solo pudiéramos tener un gobierno así, si tan solo yo pudiera educarme de tal manera, si tan solo yo pudiera tener tales ingresos, si tan solo yo pudiera casarme, si tan solo yo pudiera tener hijos, si tan solo yo pudiera tener salud. Y nos liberó de esa búsqueda insaciable de buscar libertades, construyendo torres. Y un día viniste y nos mostraste, Señor, el estado real de nuestra vida. Que habíamos caído del crucero, que estábamos en alta mar, que estábamos en medio de una tormenta y que íbamos a perecer. Y en medio de esa condición nos permitiste ver a Jesús y verlo allí en Calvario y decir: sálvame, Jesús, rescátame, Jesús. Y clamamos a ti por la obra de tu Espíritu en nuestro corazón, y nos rescataste de nuestros pecados y nos liberaste de los opresores de nuestra propia alma, Señor, el pecado que nos tenía cautivos, Señor, y nos has dado nueva vida. Por eso cantamos porque nos has redimido, cantamos al Dios que nos ha salvado. Permítenos no solamente cantar de nuestra redención, sino permítenos, después de cantar, salir para con nuestras mentes, corazones y manos servirte a ti, porque hemos sido libres para servirte con santidad, con integridad. Protege la integridad del liderazgo de esta iglesia, Señor. Que seamos personas, hombres intachables delante de una sociedad y de una iglesia latinoamericana corrompida, viciada. Señor, nuestro corazón nos puede engañar. Protégenos, protege el liderazgo de esta iglesia. Protégenos para que cada persona que sirve en esta iglesia lo haga con integridad de corazón, con santidad y justicia, no buscando sus propios intereses, sino los demás, considerando a los demás como superiores a sí mismos y encarnando la actitud de Cristo Jesús, quien no consideró ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se despojó y haciéndose obediente vino y se hizo hombre y vivió como un siervo, lavando pies siendo el Señor, sirviendo en vez de buscar ser servido. Y tú le exaltaste hasta lo sumo, porque en la aritmética del cielo es a los que se humillan los que serán exaltados, es a los humildes a los que les das mayor gracia. Que así sirvamos en esta iglesia, que así sirvamos a nuestra comunidad en el sur del valle, que así sirvamos a Dios en sus propósitos en el mundo a través de nuestros trabajos, a través de nuestros estudios. Y Señor, que vivamos cada día de nuestra vida coram Deo, delante del rostro de Dios. Que nuestra audiencia seas tú, y que hagamos
todo lo que hacemos como para el Señor, porque para eso hemos sido liberados.